Hola, en este y los demás videos de este módulo les estaré enseñando a cómo implementar un modelo dimensional de manera sencilla. Hay que recordar que para poder implementar un modelo dimensional es recomendable tener previamente ya creado nuestro modelo relacional. Si por ejemplo trabajamos con bases de datos, pues ya tenemos usualmente un modelo relacional normalizado. Puede ser implementado sobre un motor como SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, pero ya no sirve ese modelo implementado. Así también puede ser que estemos trabajando solo con archivos, por ejemplo Excel, CSV, TXT, entre otros, pues en estos casos los modelos que tenemos usualmente no son modelos relacionales propiamente dichos, sino que son modelos que tienen un punto medio entre el modelo relacional y el modelo dimensional. O incluso puede ser que no se haya implementado un buen modelo al momento de establecer estos archivos. Por lo tanto, lo que ustedes deben hacer es implementar un modelo relacional base a partir de estos archivos. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo relacional enfocado a ventas. Tenemos una tabla de distrito, una tabla tienda, vendedor, cliente, una tabla de facturas, una tabla de detalle, producto, subcategoría y categoría, formando una jerarquía. ¿Qué nos dice la regla para poder crear una tabla de hechos? Pues es muy sencillo. Debemos identificar dentro de nuestro modelo de datos cuáles son las tablas transaccionales. Pero entonces, ¿cómo identificamos una tabla transaccional? Pues una tabla transaccional es aquella donde se ingresan los registros que se van creando. Por ejemplo, yo soy un vendedor de una tienda. Viene un cliente y realiza una compra. A ese cliente, para poder remitirle cuánto es lo que debe pagar, le generamos una factura. Entonces, la tabla de facturas sería una tabla transaccional. ¿Por qué? Porque cuando ese cliente realiza la compra, esa compra viene asociada con un número de factura, una fecha de emisión, el cliente que lo compró y un tipo de compra. Igualmente, los productos asociados a esa factura se describen aquí en la tabla detalle. Por lo tanto, la tabla detalle es otra tabla transaccional. Ahora, ¿qué pasaría si este fuera un modelo de datos, por ejemplo, como la base de datos Adventure Works? Donde tenemos no solamente dos tablas transaccionales, sino que podemos tener 5, 6, 10 o 20 tablas transaccionales. ¿Cómo sé que esas tablas tengo que unificarlas o consolidarlas para generar mi tabla de hechos? Pues es muy sencillo. Supongamos que tenemos otras tablas transaccionales, como las tablas de inventario. La pregunta sería, en este modelo de datos dimensional que yo quiero crear, ¿quiero generar indicadores de inventario o quiero generar indicadores de ventas? Si quiero generar indicadores de ventas, entonces voy a analizar ¿en qué tablas se encuentran los datos de venta? Por ejemplo, yo quisiera contabilizar la cantidad de facturas que se han emitido. Pues eso lo haría haciendo un conteo de la tabla facturas. Aquí tengo los números de factura y simplemente los contabilizo. Ahora, si yo quisiera obtener el total de ventas, pues el total de ventas lo puedo obtener de la tabla detalle, haciendo un producto de la columna unidades por precio unitario y luego sumando estos resultados. Igualmente puedo realizar otro tipo de operaciones. Por ejemplo, quiero saber el total de ventas en un determinado mes. El total de ventas lo obtengo de detalle y el mes lo puedo obtener de la fecha de emisión. Por lo tanto, todos los indicadores que yo quiero implementar se encuentran o en la tabla factura o en la tabla detalle. No las encontramos en las otras tablas transaccionales como es la tabla de inventario. Esto nos da la idea de que las tablas que debemos unificar para poder crear nuestro modelo dimensional pues van a ser la tabla factura y la tabla detalle. Estas, una vez que se consoliden, pasarán a formar nuestra tabla de hechos. Para poder entender mejor, vamos a ver un ejemplo de cómo es que se visualizarían estas tablas dentro de alguna base de datos o directamente dentro de algún archivo. Aquí pueden ver ustedes en formato tabla cada una de las tablas que vamos a unificar, es decir, la tabla factura y la tabla detalle. En la tabla factura tenemos que cada fila representa una factura. Igualmente, esta factura tiene fecha de emisión, tienda, vendedor ID, el cliente y tipo de compra. Tenemos por el otro lado la tabla de detalle, donde tenemos el código del detalle, el número de factura asociada, que finalmente sabemos que es el foreign key, el producto ID, unidades y precio unitario. Ahora, ¿qué debemos hacer para poder generar nuestra tabla de hechos? Pues lo que debemos hacer es unificar o consolidar estas dos tablas, aplicar lo que vendría a ser en SQL un join o lo que podríamos establecer en Excel con el buscar V. Pero ¿de dónde a dónde deberíamos aplicar el buscar V? Pues debemos aplicar el buscar V
de la tabla con mayor granularidad o que tiene mayor cantidad de registros de manera regular, que en este caso sería la tabla detalle. Y vamos a decir, para este detalle ID, ¿cuál es el número de factura? Ok, pues voy a hacer un buscar V de este número de factura en esta tabla de facturas y voy a obtener todos estos atributos y los voy a colocar aquí al lado. Lo mismo voy a hacer para cada una de las facturas. A esto llamamos consolidar la data para generar nuestra tabla de hechos. Una vez que hemos aplicado ese proceso y hemos generado las nuevas columnas, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar una tabla como la que ustedes pueden ver aquí. Tenemos el número de factura, la fecha de emisión, tienda vendedor ID, cliente, tipo de compra y demás columnas de la tabla. Si ustedes se percatan, dentro de esta tabla yo no tengo el detalle ID. ¿Por qué? Porque el detalle ID no es un campo relevante que me sirva para generar mis indicadores. Igualmente, si dentro de las tablas iniciales yo tuviera campos que no voy a utilizar, pues lo recomendable es que cuando aplique el join no las coloque dentro de mi tabla de hechos. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero saber las ventas de la factura 1, yo puedo ver que la factura 1 aparece aquí 2 veces. La fecha para esas facturas aparecen también 2 veces. Podríamos decir que se está repitiendo. Lo mismo sucedería con el vendedor ID. Podríamos decir que se está repitiendo. Ahora, el término correcto es redundancia. Es decir, para la factura 001 hemos generado redundancia en las columnas fecha de emisión, tienda vendedor ID, tipo de compra, y lo que no es redundante es el producto, las unidades y el precio unitario. Pero entonces, ¿la redundancia no es mala? Pues no, dentro del modelo dimensional, la tabla de hechos debe ser una tabla con bastante redundancia. Obviamente, dentro del modelo de datos deben estar solamente aquellas columnas que realmente vamos a utilizar. ¿Por qué la redundancia ayuda y por qué lo utilizamos? Pues es muy sencillo. Cuando yo quiera generar el total de ventas en el año 2022, yo simplemente tendré que hacer un filtro sobre la columna fecha de emisión y luego sumar la columna subtotal. No tendré que hacer esta operación. Es decir, si fueran 2 tablas, yo tendría que primero filtrar en esta tabla todas las facturas que pertenezcan al 2022, luego obtener todos los códigos de facturas, buscarlo en esta tabla todas esas facturas y luego mostrar el resultado, que es la suma del producto de unidades por precio unitario. Es más largo el proceso. Entonces, la idea de generar una tabla de hechos con redundancia es tener un resultado más rápido, más óptimo, que para generar consultas sea más fluido con el modelo de datos. Hoy en día el problema principal no se encuentra en el espacio, porque obviamente el modelo de datos dimensional, la tabla de hechos más específicamente, ocupa más espacio que unas tablas transaccionales normalizadas. Pero la ventaja de este modelo es que es mucho más eficaz para consultas de lectura, lo cual, si tenemos un gran volumen de datos, es lo que queremos realmente. Entonces, ya entendimos que debemos identificar las tablas transaccionales, consolidarlas, especificando realmente las columnas que voy a utilizar y generando algunos cálculos sencillos, como en este caso el subtotal, que no existía dentro de las tablas transaccionales, pero que dentro del modelo dimensional se agregó para que el cálculo sea más sencillo al sumar la columna subtotal y darme el total de ventas, por ejemplo. Pero así es como lo veríamos en una base de datos o luego de haberlo transformado en Power BI o en alguna herramienta de transformación de datos. Pero ¿cómo lo veríamos dentro de la sección de modelado? Pues vamos ahí. Aquí podemos ver que en la sección de modelado yo cuento con una tabla factura y una tabla detalle, que ya identificamos que son mis tablas transaccionales y de estas puedo obtener los indicadores que requiero. Lo que voy a hacer es consolidarlo. Una vez que lo he consolidado, he generado mi tabla de hechos ventas. Por lo tanto, visualmente, ¿cómo se vería? Pues yo puedo ver que mi modelo relacional inicialmente estaba implementado de esta manera, donde yo tenía mi factura y mi detalle aquí. Pero ¿qué va a pasar con las cardinalidades? ¿Cómo se van a asociar ahora con esa nueva tabla de hechos que se va a crear en reemplazo de estas tablas transaccionales? Pues es muy sencillo. Si de cliente a factura la cardinalidad era de 1 a muchos y de producto a detalle era de 1 a muchos, la tabla de hechos va a ser solamente un reemplazo, una unión de esas dos tablas en una sola. Y la cardinalidad se va a seguir manteniendo tal como estaba inicialmente. Eso no va a cambiar. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, donde les estaré enseñando el segundo paso o segunda técnica para implementar nuestro modelo dimensional.